Ahora sí se ve. Sí, doctor. Ay, vaya. Perdón ahí por la tardanza. Vamos a continuar con el siguiente tema, que son las lesiones dermatológicas elementales. Y este es un tema quizás uno de los más importantes de la materia porque para poder diagnosticar o tener una idea de qué enfermedades estamos viendo, tenemos que tener muy bien claro las lesiones dermatológicas elementales, saber identificarlas, saber cuál es primaria, cuál es secundaria, y así vamos a poder orientarnos un poco acerca de las diferentes dermatosis que vamos a estar tratando. Eh, Ay, perdón. Eh, Como generalidades, las lesiones dermatológicas elementales son la base de todas las manifestaciones cutáneas y respuesta a las agresiones tanto internas como externas. Esto quiere decir que estas van a ser las lesiones que nosotros vamos a observar en la piel del paciente y que nos puede orientar acerca del probable diagnóstico. Pueden producirse de nuevo o pueden ser secundarias a otras lesiones, como vemos, las vamos a llamar primarias o primitivas cuando sean de nuevo y secundarias cuando estas aparezcan debido a otros procesos. Y también hay otro subgrupo que lo clasifican como otros que no están dentro ni de las primarias ni de las secundarias, entonces se han clasificado en ese grupo. También hay otras como las úlceras, por ejemplo, que van a pertenecer tanto a las primarias como a las secundarias. Las lesiones primarias tenemos que pueden ser de diferentes tipos. Tenemos si solo es un cambio de coloración, lo vamos a denominar mancha, ya lo vamos a ver más detalladamente. Y si son de consistencia sólida, vamos a tener diferentes tipos. Tenemos las ronchas, las pápulas, nódulo, goma y la nudosidad. Y si es de contenido líquido, dependiendo del tamaño, va a ser una vesícula o si es más grande una ampolla, también pústula, absceso o quistes. Vamos a iniciar con la mancha o mácula. Este no es más que un simple cambio de coloración en la piel, como podemos ver en la imagen. Puede ser vascular, puede ser pigmentaria o artificial. En el caso de las manchas vasculares, estas pueden originarse ya sea por una congestión sanguínea o de los vasos, puede ser por extravasación de eritrocitos o por una malformación de vasos. Si la mancha depende de una congestión activa, nosotros la vamos a denominar eritema. Y en este caso va a tener la característica de que va a ser de color rojo y si lo palpamos vamos a sentir que es caliente. Ahora bien, si tenemos un eritema activo difuso, lo vamos a denominar exantema. Y este exantema puede tener diferentes formas. Puede ser morbiliforme, como en la imagen superior izquierda, que vemos que se ve como pequeñas papulitas que están separadas por piel sana. En el caso del escarlatiniforme, que es el superior derecho, vamos a ver que son manchas, pero que estas tienden a confluir y generalmente no tienen mucha piel sana entre ellas, a diferencia del exantema morbiliforme. Y cuando nosotros tengamos una vasodilatación y que sea pasiva, las manchas van a ser de color azulado y aquí vamos a tener lo que se conoce como cianosis, que está representado con, quiero ver si puedo poner un puntero. Aquí, en este caso de color azulado. Y cuando se ve como una red o una malla, es lo que se conoce como livedo reticularis, que también es un tipo de mancha. La característica de todo este tipo de manchas es que si nosotros hacemos presión, van a desaparecer, a diferencia de las que vamos a ver más adelantito. Cuando es por extravasación sanguínea, o sea, porque los eritrocitos se salen de los vasos sanguíneos, vamos a tener lo que conocemos como púrpura. Y la púrpura se va a diferenciar de la petequia porque generalmente la púrpura es un poquito más grande. Si nosotros la palpamos se siente como sobreelevada, mientras que la petequia es más pequeñita, mide de 1 a 3 milímetros y generalmente no tiene relieve, o sea, no está elevado, sino que se palpa más como liso.
También podemos tener otro tipo de manchas que son, o de lesiones vasculares que son la equimosis. En este caso lo vamos a ver dependiendo de la antigüedad que tenga, diferentes colores, puede ser morado, amarillo, verdoso, en el caso de los que son más antiguos. Y cuando sea lineal, como vemos aquí, es lo que se conoce como un divise. También otra característica es que este tipo de manchas por extravasación sanguínea, si nosotros hacemos la presión o vitropresión, vamos a ver que no van a desaparecer, a diferencia de las anteriores. Y este tipo de lesiones las podemos observar en diferentes circunstancias, en vasculitis, en el caso de las equimosis, pues por traumas es lo más común. También tenemos otro tipo de manchas que son por malformaciones vasculares y aquí entran lo que conocemos como angiomas planos, como vemos aquí. También hay otras que son manchas pigmentarias. En este caso pueden deberse a un exceso de pigmento. En este caso van a ser hipercrómicas, como se observa generalmente en la enfermedad de Addison, que estos pacientes presentan manchas oscuras en su piel. O también en los pacientes con una acantosis nígricans desarrollan manchas oscuras. En pacientes que han tenido cualquier proceso inflamatorio en piel, generalmente van a presentar después una mancha residual que es hiperpigmentada. O hay otros casos que es lo contrario, manchas hipocrómicas o manchas acrómicas. El ejemplo más típico es el vitiligo, donde hay ausencia total de pigmento en el área afectada. Y esta, en cuanto a su topografía, es decir, las áreas del cuerpo afectadas, puede ser localizado, como en el caso de las pecas o efélides, o como les mencioné, en la enfermedad de Addison, que va a ser difuso, es decir, va a afectar más de un segmento corporal. Y tenemos las manchas artificiales. Aquí entran los tatuajes, que son pigmentos que se depositan en la piel a través de máquinas. También tenemos como este ejemplo característico que es un paciente con argiria, que son pacientes que se exponen a la plata y esto genera esa coloración azul violácea en la piel. También tenemos otras lesiones, aquí entramos ya a las lesiones primarias sólidas. Primero tenemos la roncha, que este no es más que un edema transitorio en la piel de tipo vasomotor, que se va a presentar a nivel de la dermis. Si recordamos, pues la piel tiene tres capas, la epidermis, que es la más superficial, luego está la dermis, luego el tejido celular subcutáneo, que es el más profundo. Entonces, este va a estar a nivel de la dermis y se va a manifestar por una elevación que generalmente es mal definida, tiene una consistencia elástica o un poco dura, tiene diferentes formas, generalmente de forma ameboide, los límites generalmente son imprecisos. Nosotros normalmente cuando son lesiones elevadas, eh, le vamos a llamar borde al, al límite, por decirlo. Estos son bordes si son elevadas. Si son lesiones planas, como por ejemplo una mancha, lo llamamos límite. Entonces esa es una diferencia. Eh, También una característica de la roncha es que esta tiene una evolución fugaz, nada más dura unas cuantas horas y luego desaparece. Y la superficie tiene un aspecto de piel de naranja, como vemos aquí. Los poros están bien demarcados y el color puede variar, puede tener un color blanquecino, puede ser rosado o pueden ser de color rojo. Y el término abón es muy frecuente que se utilice también, pero en este caso hace referencia a lesiones que son de gran tamaño. Y la roncha es la lesión característica de la urticaria. También tenemos otra lesión primaria de consistencia sólida, que son las pápulas. Esta se define como una lesión circunscrita y sólida de la piel que desaparece por sí sola, no deja cicatriz y tiene diferentes colores. Puede ser rosada, puede ser roja o puede ser de color negruzco o café oscuro, dependiendo también del fototipo o color de piel que tenga la persona. Y si nosotros realizamos una biopsia de este tipo de lesiones, lo que vamos a encontrar es un infiltrado inflamatorio, principalmente de linfocitos y de polimorfonucleares. Y también podemos encontrar algunos histiocitos en la dermis superficial. Y las pápulas, pues, las podemos ver en diferentes enfermedades. A la cabeza tenemos acné. También cuando hay picaduras de insectos se puede formar una pápula. Y esas por mencionar algunas.
También tenemos otra lesión primaria que es el nódulo o tubérculo. Esta también es una lesión circunscrita y sólida que generalmente puede tener el mismo color de la piel o puede ser de color rosado y tiene la característica que es de consistencia firme. En ocasiones puede ser dolorosa y puede durar hasta años. No es resolutiva y si llega a desaparecer tiene la característica que este sí va a dejar una cicatriz. Puede, puede también dejar úlcera, puede ulcerarse, perdón, o dejar atrofia, que es la piel más delgada de lo normal. A veces pueden ser pequeños y foliculares, como vemos en esta imagen, en el caso de una tuberculosis micronodular, que son pequeños nodulitos, que aquí fácilmente lo podemos confundir con otra dermatosis, ¿verdad? Por eso es necesario realizar a veces otros estudios. Y si nosotros realizamos una biopsia de estas lesiones, lo que vamos a encontrar es que hay infiltrados granulomatosos a nivel de la dermis superficial a profunda. También tenemos otra lesión que es la goma. Esta es una lesión circunscrita y generalmente va a ser más profunda que los nódulos. La evolución también es crónica. Nosotros en dermatología comúnmente dividimos las lesiones en agudas o crónicas. Agudas si tiene menos de 6 semanas, crónicas si son más de 6 semanas. Para que tengan ahí el dato, ¿verdad? Y generalmente en el caso de la goma, esta tiene la característica que pasa por una etapa de endurecimiento, luego se reblandece, se vuelve fluctuante, se abre, se ulcera y finalmente se va a reparar, dejando una cicatriz atrófica. Para algunos autores, este nada más es un nódulo que se ulcera, pero vamos a ver más adelante que el nódulo también otros lo consideran como una lesión aparte, ¿verdad? Y muchos autores utilizan indistintamente los términos nódulo, tubérculo o goma, pero nosotros los vamos a separar así como estamos aquí en la clase, ¿verdad? Y aquí pues unos ejemplos de tuberculosis gomosa con dactilitis a nivel de los dedos y aquí lesiones gomosas que podemos observar usualmente en pacientes con tuberculosis. Tenemos la otra lesión que es la nudosidad y este se va a observar como una lesión eritematosa, más o menos circunscrita y profunda. Generalmente son dolorosas y van a evolucionar en un lapso de días a semanas y luego va a desaparecer sin dejar cicatriz. Y este va a caracterizar al síndrome conocido como eritema nudoso, que es esta imagen que tenemos aquí. Generalmente el eritema nudoso se produce por diferentes infecciones o reacciones a fármacos y se va a manifestar así con estas nudosidades que se ven ligeramente sobreelevadas, son muy dolorosas a la palpación y luego desaparecen y no queda cicatriz. También se puede observar en este caso un paciente con reacción leprosa y presenta unas lesiones tipo eritema nodoso, o sea, no es un eritema nodoso, sino que son similares o nos van a recordar a un eritema nodoso, por eso se llama así. Luego pasamos a las lesiones primarias de contenido líquido. A la cabeza tenemos la vesícula y la vesícula se define como una elevación circunscrita de la piel que va a tener un contenido líquido. Va a ser ceroso y el tamaño de esta va a ir entre 1 a 3 milímetros y al romperse va a formar costra. La enfermedad característica donde vamos a observar vesículas es en la varicela. Luego tenemos las ampollas o también llamadas flectenas. Esta se caracteriza porque es una elevación circunscrita de la piel, contenido líquido, y estas, a diferencia de las vesículas, son de gran tamaño. Miden entre 15 hasta 20 milímetros o en algunos casos pueden medir más de 2 centímetros. Pueden ser transparentes, pueden ser turbias o pueden ser hemorrágicas y al romperse estas van a dejar erosiones. Como vemos en esta imagen, estas son grandes ampollas, lo podemos ver en pacientes con enfermedades autoinmunes como un pemfigoide ampolloso, también en pacientes que presentan como demasiadas reacciones a ciertos estímulos en la piel, por ejemplo, los pacientes con prurigo por insecto pueden llegar a desarrollar vesículas y ampollas también. Aquí como mencionamos aquí, ¿verdad? Hay ampollas superficiales como en el caso del pénfido
que el pénfigo se caracteriza porque el paciente forma ampollas, pero son ampollas flácidas, entonces fácilmente se rompen. Y si son profundas, van a ser más como tensas y difíciles de romper, como en el caso de un pemfigoide. Y esto va a depender del nivel al que se forma la ampolla, pero estas enfermedades las vamos a ver después, nada más aquí para que puedan diferenciar entre una vesícula y una ampolla. Y estas son ya las erosiones que dejan al romperse las ampollas. También tenemos la pústula, que esta es una elevación pequeña, superficial, circunscrita, y el contenido de esta va a ser purulento. Puede ser primaria, en este caso puede ser folicular o intraepidérmica, o puede ser secundaria a una vesícula, es decir, se infectó y se forma la pústula o el contenido purulento. Y estos pues los vamos a observar también en diferentes enfermedades, lo podemos ver en un acné, lo podemos ver en una foliculitis, en pruridos por insectos que se infectan. Y tenemos el otro que es el absceso. Ya aquí hablamos de una acumulación purulenta de mayor tamaño, que involucra tanto la dermis como la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Y esta es una elevación de la piel, blando, fluctuante, que tiene un aspecto inflamatorio y generalmente tiende a abrirse hacia el exterior y pueden originar fístulas a través de las cuales drena su contenido. Tenemos otra lesión que es el quiste, que esta es una acumulación pero no inflamatoria, que va a estar rodeado de una pared que está constituido por un epitelio glandular. El contenido de los quistes generalmente es líquido o pastoso y este se va a formar a expensas de glándulas o de inclusiones epiteliales. Como vemos en esta imagen, estamos viendo un quiste epidermoide. El quiste epidermoide se caracteriza porque tiene ese poro central y el contenido no es más que queratina. Entonces, si apretamos un quiste epidermoide, vamos a ver que sale esa queratina así bien compacta y tiene un olor bastante característico. Cuando hay quistes epidermoides, normalmente el tratamiento pues es quirúrgico porque hay que quitar toda la cápsula para que no se vuelva a formar. Y vamos a pasar a las lesiones elementales secundarias. Aquí abarcamos todos los residuos destinados a ser eliminados. Por ejemplo, tenemos aquí las costras y escaras, también soluciones de continuidad como las erosiones, las excoriaciones, ulceraciones, grietas o fisuras. También incluimos las vegetaciones o verrugosidades o también secuelas de otros trastornos, como la esqueratosis, la atrofia, la esclerosis, las cicatrices o liquenificación. Vamos a empezar viendo la escama. Se define como una caída en bloque de la capa córnea, es decir, la capa más externa de la piel. Y se va a manifestar mediante la separación de fragmentos secos de la epidermis, como podemos ver aquí. Tenemos una escama, en este caso un paciente con dermatitis seborreica, donde podemos ver esa escama blanco-amarillenta que se desprende con facilidad, a diferencia aquí de un paciente con psoriasis, en donde la escama ya es más gruesa, es adherente y tiene un aspecto yesoso. Van a variar en tamaño y color, desde grandes o laminares, como mencioné aquí en casos de psoriasis, o pequeñas, furfuráceas o pitiriaciformes, como en este caso. Y pueden ser de color blanco nacarado, pueden ser negruzcas y se van a desprender con facilidad o pueden ser adherentes. También tenemos la costra, que se define como un exudado que se seca. Y la costra puede ser melicérica cuando resulta de, por ejemplo, una pus o una secreción purulenta o serosa que se ha secado, va a adquirir este aspecto de melicérico. En este caso, un paciente, el ejemplo más característico son las lesiones impetiginizadas. En este caso, un impétigo que se forma en la cicatriz, la costra melicérica. Y también podemos tener otro tipo de costras que se forman a partir de sangre. Y si es de gran tamaño, sangre que se seca, ¿verdad? Y si es de gran tamaño, la vamos a denominar costra sanguínea. Y cuando es pequeñita, como en este caso, van a ser costras hemáticas. Entonces, si son pequeñitas, hemáticas, grandes, sanguíneas. Y tenemos la escara, que la escara es producto de la eliminación de una zona de necrosis. Es negra, insensible
y tienen una temperatura local disminuida. Entonces aquí abarcamos todo el espesor de la piel que se necrosa y forma la escara. Entonces luego se va a desprender y deja cicatriz. También tenemos las erosiones o exulceraciones. Esta es una solución de continuidad que solo va a afectar la epidermis, es decir, la primera capa de la piel, y puede ser de origen traumático y este tiene la característica que no va a dejar una cicatriz. Y tenemos la excoriación, que esta igual es una solución de continuidad en la piel que abarca tanto la epidermis como la capa más superficial de la dermis, o sea, la dermis papilar. Esta es de origen traumático y por lo regular va a ser lineal, como por ejemplo cuando uno se cae y se raspa, deja este tipo de lesiones que son excoriaciones lineales. Y tenemos también las ulceraciones, que esta es una pérdida de sustancia o una lesión en la piel que ya es más profunda y puede llegar hasta la hipodermis, incluso en ocasiones puede afectar músculo, huesos y tendones y obviamente esta va a dejar cicatriz por el grado de profundidad. Cuando es agudo, se va a llamar ulceración y cuando sea crónico, o sea, que lleve más de 6 semanas, va a ser úlcera. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Cuando las úlceras se extienden por un borde y cicatrizan por el otro, vamos a decir que son úlceras serpiginosas. Y cuando estas son destructivas y se extienden ampliamente y con rapidez, van a ser úlceras faguedénicas, como por ejemplo esta, que es un paciente con amebiasis, que son úlceras faguedénicas. También tenemos las grietas y fisuras. Estas van a ser hendiduras lineales de la piel, por lo general son muy dolorosas y las grietas se caracterizan porque solo afectan la epidermis, mientras que las fisuras son más profundas y van a llegar hasta la dermis. Entonces, esa es la diferencia. Generalmente las fisuras son más dolorosas todavía que las grietas. Y estas las podemos observar en diferentes afecciones. Por ejemplo, lo más común, una dermatitis por contacto en manos debido a agentes químicos, que es lo más usual, o también dermatitis por contacto en pies, por el uso de calzado de cuero o por el uso de sustancias químicas, también son muy comunes. Tenemos los otros tipos de lesiones que son la verrugosidad y la vegetación. En este caso se definen como una combinación de papilomatosis e hiperkeratosis. En cuanto a la verruga, se caracteriza porque van a afectar cualquier sitio o cualquier área del cuerpo, a excepción de mucosas, y son generalmente levantamientos anfractuosos, duros, tienen una superficie irregular o áspera y pueden ser del mismo color de la piel, pueden ser de color como amarillento o blanquecino. Y la segunda, que es la vegetación, esta se caracteriza porque va a ser semejante a la primera, o sea, son neoformaciones verrugosas, pero estas son blandas y tienen una superficie más lisa y son húmedas. Entonces, esa es la diferencia entre una verruga y una vegetación. En este caso son verrugas que son producidas por el virus del papiloma humano. Entonces, cuando afectan en mucosas, tienen este aspecto como vemos en la imagen, húmedo, blando, mientras que si afectan piel son diferentes, ¿verdad? También secas, como engrosadas, ásperas. Entonces, esa es la principal diferencia. Si es mucosa, se va a llamar vegetación. Si es piel, verruga. Luego tenemos la queratosis, que se define como un espesamiento moderado o importante de la capa córnea, o sea, hay un engrosamiento de la capa más externa de la epidermis. Y esta puede ser circunscrita en el caso de lo que comúnmente conocemos como callosidad o tilosis, y puede ser regional, es decir, afectar toda la planta o palma y esto lo vamos a observar más que todo cuando afectan todas las palmas y plantas en pacientes con una psoriasis palmoplantar o pacientes con queratodermias palmoplantar, que son, las queratodermias son genodermatosis o enfermedades ya inmunes que el paciente trae por defectos genéticos en donde hay un engrosamiento del estrato córneo y estos pacientes pues tienen muchas dificultades porque
generalmente se forman fisuras o grietas y son dolorosas. Eh, o puede ser generalizada esta hiperkeratosis afectando todo el cuerpo. Y un ejemplo característico son los pacientes con ictiosis. Y dependiendo del tipo de ictiosis que tenga, así va a ser el grado de afección. Una de las más comunes es la ictiosis vulgar, en donde hay un engrosamiento de esta capa córnea y entonces los pacientes se ven así, con esa piel más engrosada, como acartonada, y van a estar descamando frecuentemente porque se está regenerando su piel más rápido de lo normal. También tenemos la atrofia. La atrofia se define como una disminución de una o varias capas de la piel y de sus anexos. Se va a manifestar por una piel adelgazada, decolorada o más blanca o hipocrómica que el resto de la piel. Y generalmente vamos a observar pequeñas telangiectasias o vasos sanguíneos en la superficie, y si son áreas con pelo, pues van a presentar alopecia. El ejemplo más característico de atrofia son las estrías, que si nosotros vemos, esa piel se ve más adelgazada y más blanca que la piel normal. También tenemos la esclerosis, como vemos en este ejemplo, que se define como una formación difusa de tejido conjuntivo en la dermis. Entonces, esto va a causar una desaparición de los anexos cutáneos, es decir, en estas áreas no vamos a tener pelitos porque no hay folículos pilosos, son áreas con alopecia. ¿Y qué es lo que nos va a producir la esclerosis? Clínicamente vamos a observar una piel que está endurecida, ya sea parcial o totalmente. Y esto lo vamos a observar en patologías como en la morfea o en la esclerosis sistémica. La piel se observa seca, acartonada, inextensible. Puede ser hiperpigmentada o hipopigmentada, dependiendo el tiempo de evolución que lleve la lesión. Si nosotros palpamos esta piel, es una piel muy dura. Nosotros no podemos contraer esa piel con nuestros dedos porque está demasiado adherida. Y en los pacientes ya con una esclerosis sistémica, pues ya tienen un compromiso más generalizado. Hay afección hasta de los dedos, los pacientes ya no pueden mover sus dedos, no pueden subir sus extremidades superiores porque están limitados porque la piel se vuelve muy dura. Y también tenemos aquí las cicatrices. La cicatriz se define como una reparación de una solución de continuidad mediante la formación de tejido fibroso. Esto puede ser de origen traumático o inflamatorio. Eh, Tenemos diferentes tipos de cicatrices. Como vemos en esta imagen, una cicatriz hipertrófica, es decir, que la cicatriz tiene un tamaño o un volumen grande, pero no va a rebasar los bordes de la herida, y esta se va a ir atenuando o disminuyendo de forma progresiva. Entonces vemos aquí, respeta el área de la herida, donde se le dieron los puntos de sutura, se respeta. A diferencia de las cicatrices queloides, que aquí sí ya rebasa los bordes de la herida, y este tipo de cicatriz tiende a crecer y persiste a lo largo del tiempo. Son de gran volumen, son firmes y duras a la palpación, pueden ser de color blanco, de color rosado, y generalmente tienen telangiectasias o pequeños vasitos en la superficie. Este tipo de cicatriz es bastante dura si nosotros la palpamos. Y estos pacientes que tienden a formar cicatrices queloides es de tener mucho cuidado, porque cualquier procedimiento mínimo que sea, tienden a formar este tipo de cicatrices. Miren, por ejemplo aquí, paciente que a lo mejor se hizo un piercing en el lóbulo de la oreja y se le hizo este gran queloide. Igual aquí, cualquier cicatriz pequeña, o con un paciente con piel sin tendencia a los queloides, no formaría este tipo de lesiones. En ellos algo muy chiquito puede volverse demasiado grande. Y la liquenificación, que es otro tipo de lesión que se define como un engrosamiento de las capas de la epidermis. La piel es gruesa, tiene un aumento y exageración de los pliegues cutáneos, como podemos ver aquí. Los pliegues están bien demarcados y engrosados. Puede ser de color blanquecino, de color oscuro. Generalmente se ven de color oscuro y puede ser primario o secundario. ¿Y qué nos va a indicar la liquenificación? Que el paciente se está manipulando la piel de forma constante, o que se está rascando de manera permanente, o durante mucho tiempo se pasa manipulando esa área de la piel.
Este tipo de lesiones o liquenificación lo podemos ver en pacientes con dermatosis que generen un intenso prurito, por ejemplo, en el líquen simple crónico, que el paciente se está manipulando un área específica del cuerpo y ahí se le forma el líquen simple crónico. También pacientes con dermatitis atópica o cualquier paciente con una dermatosis que implique prurito, generalmente se produce este tipo de lesión por el rascado constante. Y tenemos el último grupo de lesiones que se clasifica dentro de otras lesiones. Aquí vamos a tener tumores o neoformaciones, vamos a tener los comedones, los surcos, fístulas y las infiltraciones. En cuanto a la neoformación o tumor, esta se define como una lesión que tiende a crecer y persistir y que puede ser benigna o maligna. Pueden ser tumores tanto benignos como malignos. Generalmente van a ser elevados, forma, color y el tamaño va a variar dependiendo del tipo de tumor que estemos viendo. Por ejemplo, aquí, este es un carcinoma vasocelular. Los carcinomas vasocelulares pueden verse así, pueden verse pigmentados. Hay diferentes tipos de carcinoma vasocelular. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es que cualquier lesión que se vea así va a ser una neoformación. En este caso es maligna. Y el color va a variar. Aquí podemos decir que es una lesión sobrelevada, bordes perlados, con ulceración central. Y también pueden tener un aspecto o franco aspecto de tumor o encontrarse ulcerados como este. Aquí tenemos otra lesión sobrelevada. En este caso puede ser un queratoacantoma, un carcinoma espinocelular. Entonces, cualquier lesión que nosotros veamos elevada, que tiende a crecer y que persiste a lo largo del tiempo, lo vamos a definir como neoformación o tumor. También tenemos los comedones, que estos se definen como un tapón de queratina, pueden ser de color blanco grisáceo cuando son comedones cerrados, como por ejemplo aquí, pueden ser de color negro en el caso de los comedones abiertos, y estos se producen porque el orificio del folículo pilosebáceo se cierra, entonces toda la grasita que la glándula sebácea produce, la queratina, se va acumulando y por eso es que se forman este tipo de lesiones. Esto lo característico que lo vamos a observar es en pacientes con acné, principalmente el acné comedogénico, porque es la lesión que predomina. Y tenemos el surco y túnel. Esta es una lesión lineal, recta o tortuosa, ligeramente sobreelevada y es de color grisáceo o eritematoso. En el caso del surco, este nosotros lo vamos a observar en pacientes que tienen escabiosis o escabiasis. Y el surco se forma porque la hembra va haciendo como un surquito, se va moviendo a través de la piel a medida que va depositando sus huevos. Entonces podemos ver ahí el surco. Y en el caso del túnel, lo vamos a observar en otra enfermedad que es conocida como larva migrans, que es producida por un parásito que generalmente está en perros o gatos, pero se adquiere principalmente en las playas al caminar descalzos. Entonces esta larva va a ir migrando a través de la piel y forma esos túneles. También tenemos la fístula, que consiste en un trayecto que va a comunicar dos cavidades o una cavidad con el exterior. Esto lo vamos a observar, por ejemplo, en los quistes pilonidales, que en el caso del quiste pilonidal, pues se produce porque el pelo queda atrapado, forma un quiste y cuando se infectan tienden a formar estas fístulas que tienden a comunicarse al exterior y por ahí drenan el contenido purulento. O también en las fístulas dentoalveolares, cualquier absceso o infección que implique la formación de fístulas. También tenemos otro tipo de lesión que es la infiltración y esta es una lesión eritematosa o violácea elevada, puede ser circunscrita o puede ser difusa. Se observa de una manera suculenta en la fase activa y después va a formar atrofia cuando se resuelve. Este tipo de lesión nosotros lo vamos a observar en pacientes con una micosis fungoide, así como infiltraciones como vemos aquí. También lo podemos ver en casos de lepra, pero los casos dimorfos, en casos de lepra y lepra lepromatosa difusa. Entonces así se ve la infiltración. Estas sí son un poquito más difíciles de diagnosticar, ¿vea? Porque aquí, por ejemplo, aparece como una placa, pero son infiltraciones.
Y algo importante que quiero que aprendan a diferenciar es la definición de una placa. Placa vamos a definir a cualquier lesión que combine dos o más lesiones elementales. Por ejemplo, en la psoriasis nosotros vemos dos lesiones elementales. Vamos a decir que es una placa eritemato escamosa. ¿Por qué? Porque tiene eritema, pero también tiene escamas. Entonces es eritemato escamosa. Eh, y cuando se conjugan dos o más tipos de lesiones primarias, nosotros vamos a hablar de una dermatosis polimorfa, por ejemplo, el acné, porque en el acné nosotros tenemos pústulas, tenemos pápulas, tenemos comedones abiertos, comedones cerrados, tenemos cicatrices, manchas residuales, o sea, tenemos toda esa combinación de lesiones, entonces aquí decimos que es una dermatosis polimorfa. Y cuando hay un solo tipo de lesión, vamos a decir que es una dermatosis monomorfa. Un ejemplo típico es la queratosis pilaris, porque aquí solo vamos a tener un solo tipo de lesión, que son pápulas foliculares y nada más. A menos que el paciente se esté rascando o normalmente la queratosis pilaris no da ningún síntoma, pero hay pacientes que tal vez porque no se lubrican bien la piel presentan resequedad y por lo tanto prurito, entonces están escoriando la piel, pero en sí la enfermedad o la condición de la piel va a ser una queratosis pilaris constituida nada más por pápulas foliculares. Esta clase la saqué de Roberto Arenas y de Amado Saúl, pero como les expliqué al inicio, nada más van a estudiar la diapositiva para fines de examen. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna preguntita, duda que les haya quedado? Doctora, yo tengo una pregunta, pero no sobre la clase, sino sobre el seminario. Quería Sí. saber sobre cómo cuánto sería el tiempo para exposición y cuánto sería el tiempo de preguntas para cada grupo. Como vamos a hacer dos seminarios por ¿cómo sería? Por clase. Entonces tenemos de 3:40 a 5:40, así como ahora. Lo que nosotros hacemos es dividir, ¿verdad? Una hora por grupo. Y para exponer normalmente son 40 minutos y 20 minutos para las preguntas. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien Doctora, más? buenas tardes. ¿Se puede pedir asesoría para los seminarios? Fíjese que normalmente no hemos dado asesoría porque como son temas que están en el libro, entonces lo que hemos hecho nosotros es hacer una revisión de la clase, por eso la mandan unos 5 días antes para que nosotros revisemos y hagamos correcciones, porque como no les exigimos tampoco que pongan casos clínicos, ya si el grupo es creativo y lo quiere hacer, pues está bien. Pero si tienen alguna duda en sí de la información o que no les parece o que creen que es muy poquito, pues nos escriben al correo y nosotros les ayudamos. Ah, de acuerdo. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, nos quedamos hasta aquí y nos veríamos el próximo martes con los primeros seminarios.